amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación, digo yo, que uno de los jóvenes en formación política con mayor nivel de conceptuosidad que ha venido construyéndola en el tiempo, no solo por su proceso de formación en su antigua casa, el Partido de la Liberación Dominicana, donde siempre se destacó por esa capacidad de análisis retórica, sino ahora ya en la participación política como ex candidato a senador en el proceso próximo pasado, pues por la Guardia Imperial de Azua por la Fuerza del Pueblo. Él es miembro de la alta dirección política de este partido que preside el doctor Leonel Fernández. Con nosotros nuestro gran amigo y hermano Félix Rodríguez. Hermano, bienvenido a su espacio. Yo aquí contigo me siento súper bien porque tú me sacas de la cueva, como decimos los campesinos, y yo salgo entonces donde ti a hablar aquí a este gran medio, este importante medio que tú has creado. Félix. Que se ha convertido en una tendencia. Gracias, hermano querido. Hemos querido invitarte porque antes del proceso electoral, antes de la alianza y antes de todo, tú pronosticaste muchas de las cosas que iban a pasar. Entonces, en este contexto ahora, quisiéramos ver tu visión, primero en retrospectiva, claro, de cómo pasó el proceso electoral, que justamente hoy hace un mes, claro, que se celebró, y cómo ves la perspectiva hacia futuro. Entonces, iniciemos por el principio. Evaluación del proceso electoral y sus resultados. Mira, el resultado, yo no digo que estaba anunciado, porque los partidos de la oposición montaron y planificaron un buen proceso para el día D, pero el día D le faltó operatividad. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que la parte de las encuestas dieron y le dieron una tendencia al presidente, pero la oposición operó de calidad en los últimos 15 días, después del debate. Antes del debate, la oposición no construyó una estrategia de calidad para ganarle al presidente. Y entonces el día de él le falló operatividad. Yo pienso que la oposición pudo, sin lugar a duda, haber conseguido una segunda vuelta, pero el día de él le falló. Algo importante ahí es que hablaba siempre y sujetaba, si éramos partícipes de esa teoría, de que la necesidad de compactación y de articulación de esa alianza era un prerequisito obligatorio para ganar las elecciones. Esa alianza, ¿tú entiendes que por quién no se pudo concretizar? Yo creo que no hay que establecer culpable. Yo pienso que la alianza, guerra avisada no mata soldados. Y esas son cosas muy claras. La alianza duró demasiado. Y la alianza fue de muy mala calidad a la hora de pactarla. Entonces, esa debilidad de la alianza le colocó un día a día al presidente de ir ganando semana tras semana. O sea, el presidente vino a perder las semanas después del debate. Antes de ahí el presidente ganó todos los días, ganó todos los meses, ganó todas las horas. Es decir, que tú entiendes que Luis iba en una tendencia alcista y del debate empezó a descender. Sí, claro que sí. Claro que sí. En el debate todo cambió. Después del debate, en el proceso, al presidente le cambiaron muchas cosas. De hecho, si la oposición juega el papel que juega después del debate, Luis pierde las elecciones. ¿Cómo? Claro que sí. Claro que sí, en su totalidad. Pero sin embargo, debo ser y preguntarte esto, Félix Rodríguez, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, con mucho respeto, y es que tú en el proceso del 16 fuiste candidato a senador en Azua de Compostela, ¿no? Sí, Compostela claro, de Azua. claro. Sin embargo, te retiraste en el proceso del 20 en virtud de la alianza. ¿Qué pasó ahí? Porque la construcción de la alianza no tenía calidad. Tú que eres ingeniero, tú sabes cuando tú le haces productividad y calidad a una obra. Cuando la obra no tiene calidad y productividad, tú te vas. Así es. Entonces, yo no le vi la calidad al proceso de la alianza. No tenía ni la altura ni el rango de la construcción de una buena alianza. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. A ver. Si tú pactas en Azua los municipios y tú entregas Sabana Yegua y Padre La Casa, son los dos municipios más grandes que tiene la provincia de Azua. En ninguno de los dos, y Las Yayas, la fuerza llevaba un candidato en alianza en ningún distrito municipal. Todo lo cedió. Entonces, tú no puedes hacer una alianza, por ejemplo, en Sabana Yegua, que es el segundo municipio y Padre La Casa más importante de ellos, y tú no tenías un candidato en un distrito municipal. Tú desanimas la participación. Entonces, Luis aprovechó la candidatura, cuando él vence en los municipios y los distritos, Luis monta un proceso de encuesta, tiene buenos asesores, y esos asesores, esa estrategia de colocar el PRM en un 70, le dio resultado en la percepción de la gente. No hay que ir a votar. Entonces, la oposición no actuó rápidamente. La oposición se quedó rezagada. Bueno, ya no había tiempo que analizar, porque se había perdido un proceso que se había pactado mal. Claro. Había que dar había que dar estrategia y actos contundentes. Se quedó, se agachó. Entonces, ¿cuándo reacciona? Con el debate.
realmente con el debate es que viene entonces la militancia de los partidos a reorganizarse para comenzar un proceso. A eso pudiéramos adjudicar el hecho de que el presidente Abinader se mantuvo siempre en una perspectiva de 70 y después del debate llegó a menos del 60. Sí, cayó porque especialmente hubieron dos estrategias que le dieron duro. La iglesia, eso no es tan fácil de recuperarlo en un día. Y la otra, los motoristas. Sí. Sí, claro que sí, porque es que las redes aquí corren y cuando la posverdad, después para tú lograr desarticular algo que ya está regado en su totalidad, eso no son 2 días. Y ahí semanalmente vinieron los motoristas, ahí vino la iglesia y fueron los líderes de la iglesia que hablaron. Vino la lista de la iglesia también apoyando mal en el distrito. Si apoyaba mal en el distrito, apoyaba la agenda del presidente Leonel Fernández, que no era la misma de Luis, apoyaba a Félix Bautista en San Juan. Entonces, ahí el presidente, esa última semana, el presidente sí perdió puntos, sin lugar a la duda, pero el día de la oposición falló. ¿Por qué? No, los recursos y el proceso que montó no le dieron el voto. O sea, el tema de los pasajes, por ejemplo, y lo digo aquí, que la gente lo ve, pero claro, la logística de pasaje. Si tú le dices a alguien que tú lo vas a llevar a votar, por ejemplo, a Jorgillo de San Juan, y después tú le dices, mira, no te voy a dar el dinero, la guagua está en la Independencia. Vete allá. No va. No va. No, porque tú le estás diciendo a él que es un obrero, que deje de trabajar ese día. Para ir a votar. Se monta en una guagua en la Independencia para Jorgillo de San Juan y después que él está allá no hay pasaje. Entonces no va. Pero es así, o sea, es así. Eso lo entiende el que ha construido política. El que ha construido política no va y quiere votar por ti. Sí. Y tiene idea de votar por ti. Le cuesta mucho. Pero le cuesta mucho. Tú lo estás sometiendo. No es un militante político, es un hombre que tú lo estás sacando de su familia, de su mujer, de sus hijos. Un día de trabajo. Se pierde. Para ir a votar, que el lunes tú no le estás garantizando que él vuelve. Entonces la oposición falló en eso, en la logística del montaje de las elecciones. Esto es lo que yo entiendo. Sin embargo, Félix Rodríguez, alto dirigente. Por ejemplo, hablo de una sola. Sí. De la Fuerza del Pueblo, ex candidato a senador de Compostela de Azua. Pero hay resultados a partir de los cuales entonces haremos la proyección en futuro. Y es lo siguiente, usted tiene un PRM que sacó una votación importante, tiene una Fuerza del Pueblo en segundo lugar con un Omar senador y tiene un PLD postrado en un tercer lugar. Vamos con lo primero. En el marco de esto, ¿cómo tú ves al PRM que lo tiene todo en el marco de una reforma fiscal, de una reforma constitucional y de escasez monetaria? Explíqueme. En política nadie tiene nada, todo el mundo parte de cero. Los procesos se arman nuevos, tú no ganas con la misma gente. Son escenarios distintos. Eso parte de cero. Como tú armes el AINO, entonces tú jugarás. Porque esto parte de cero. Eso ya hoy parte de cero. El presidente de la República tiene que cuidarse de muchas cosas. Por ejemplo, la reforma a la Constitución no tiene sentido. Luis tiene que cuidarse, y yo lo digo siempre, de no realizar un gobierno cosmético. Eso es muy peligroso. Explíqueme eso. Bueno que tú sigas construyendo en lo que otro inició. El presidente sigue construyendo en lo que Danilo hizo, en el teleférico de Danilo, sigue construyendo en el metro de Leonel, sigue nadando en una reforma constitucional que más que en la reforma, esa constitución es de Leonel. Entonces él no está dejando sello de él. Luis está montado en lo que otro hizo. Y tú buscas en el gobierno un sello de Luis y tú no lo encuentras. Tú buscas un carácter, pero no una obra. Entonces el presidente, ¿quién hizo el metro? Tú le preguntas a Leonel. Él puede hacer de la 27, la independencia, lo que él le dé la gana. Bueno, hazte un tren vía, Santiago. Cambia el ajedrez. Descarga. O sea, yo entregué 35,000 viviendas. La gente se acuerda del proyecto Juan Bosch de Danilo. O de Balaguer. O de Balaguer. O que yo estoy haciendo el teleférico. Eso es de Danilo. Sí. La reforma a la Constitución. ¿De quién hablan de la Constitución? La Constitución de Bosch, la Constitución de Balaguer, la de Santana. Aquí históricamente la Constitución tiene un nombre. ¿De quién es esa Constitución? De Leonel Fernández. ¿Qué es lo que tú le vas a buscar? Pero y entonces Félix Rodríguez. ¿A qué va a cambiar? Pero y entonces blindar el candado del candado y pero que no pueda nadie más. Es que aquí no hay un problema de candado. Aquí no hay un problema de ley. Aquí hay un problema de demócrata, de hombre. ¿Cómo? Pero claro, la ley no existe, el hombre la cambia. Eso es una locura. Él va y le pone candado y el que quiera viene y se lo quita. Eso es verdad. Porque en este país, el presidente, hay un sistema presidencialista. La expresión de la democracia es el sistema parlamentario. El sistema presidencial es una postura de la dictadura. Es democratizar la dictadura. El presidente, el sistema presidencialista, es un sistema donde el presidente hace el presupuesto, donde el presidente distribuye el presupuesto. Entonces el presidente es un dictador, no porque él quiera, es porque la Constitución le da carácter de dictador demócrata. Entonces ahora en un sistema parlamentario no, el presidente es un diputado.
Así y usted es. le dice, hijo de tu maldita madre, Así ahí es, sentado. así es. Entonces ahora no, entonces el presidente le quita los candados y él le va a poner cuál es candado, ahí se lo quita el que quiera. Entonces, ¿cuál sería tu modo de ver, Félix Rodríguez, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, el objeto, el propósito de esa reforma constitucional? Mira, yo atribuyo, porque tú tienes que partir del ser humano para tú analizar la política que de él se expresa, si no vas a vivir la vida entera errada. Luis, a pesar de nacer en una casa política, porque su papá es político, Claro. no es un versátil sociólogo, no es un abogado, es un tipo empresarial político. De manera que ese perfil que él quiere vender y que quiere hacer reformas sociales y políticas no es su perfil. Y usted tiene que saber cuál es su fuerte. Entonces, ¿qué es lo que él busca en una constitución? A buscar candado y ministerio independiente. Yo quiero filosofar aquí Por favor. sobre el ministerio independiente. En los países de América Latina, donde se ha construido un ministerio independiente, donde yo te hago procurador El fiscal o Ministerio fiscal a Público, ti, sí. o ministerio público, lo que tú quieras, porque hay diversidad, ese personaje termina convirtiéndose en un persecutor. Vamos a ver. Sergio Moro. Vamos a verlo. Vamos a ver a Brasil. Vámonos para El Salvador. Vámonos para Guatemala. Y si nos vamos a Perú, cerramos este programa. En Perú es mejor tú aspirar a vicepresidente que no a presidente de la República. De hecho, porque prohibir por ley. No es que de seguro tú vas a ser representación. presidente. Sí. Pero la presidenta del Perú tiene una crisis por unos relojes Así es. que tú no sabes si son Una falsificados de locura. calidad. Una locura. Esa mujer la tienen sometida por unos relojes. Porque a ella le gustan los relojes. Sí. Y de hecho ha dicho que lo ha cogido prestado. No Sí. tiene ni siquiera la forma de que ella tiene. Está sometida. El anterior preso, Ollantumala trancado. Fujimori en una prisión. Así es. Y el Cholo no aparece. Lula tuvo preso aunque Entonces, volvió. Pero Y al final confesó al persecutor que aspiraba, yo me era fui a político. Yo me fui a Perú. ¿Por qué? Sí. Porque en los países donde no hay una cultura democrática, que la gente ha logrado desprenderse de sus necesidades particulares para hacer un estado de calidad, las reformas no sirven. Los hombres la cambian, la violan, y nosotros vivimos en la República Dominicana como en una cama con hormigas, que no sabemos del lado donde nos vamos a acostar. Así realmente, cambiamos lesiones cada 2 años, la quitamos porque entendemos que son muy pocas, la ponemos a 4, ahora queremos un año antes, la juntamos, no encontramos qué vamos a hacer. Pero hay quienes dicen que el propósito de esa reforma es habilitar a Luis Abinader para que vuelva a la presidencia y hasta Danilo Medina. ¿Qué opina usted? La que él quiera hacer no tiene sentido. La que él quiera hacer no tiene sentido. Aquí nosotros queremos hacer una fila india, quitar el líder tal para que yo vaya. Y entonces el que está resulta que no sabe hacer más nada. Yo te quiero preguntar a ti, A ver. mi amigo Danilo Medina, ¿qué sabe hacer Danilo Medina distinto política? Nada. ¿Qué tú le vas a pedir a Danilo que haga ahora? No puede. ¿Por qué va a hacer? Nada. A Leonel Fernández. Nada. Por lo menos Leonel es intelectual. No, le no, gusta su libro. no. Pero todas. Pero Danilo no sabe hacer otra cosa. pero Leonel, todo lo que hace, lo hace relacionado a la política. Claro. Leonel Fernández es un intelectual dedicado al tema, si tú quieres, internacional, de la sociología. Todo está relacionado al desarrollo político. Así es. Entonces, si tú le dices a Leonel Fernández, ¿por qué va a ser? ¿Que tú lo vas a pensionar en qué área? ¿Qué lo va a pensionar? Es difícil. Entonces, a Danilo, ¿en qué tú lo vas a pensionar? Ahí mismo entonces entramos, tomo esto como yo amigo. no sé si Luis se va a dedicar a eso. Porque mira que aquí a Hipólito se le trató de pensionar y se le ha pensionado. Y todavía anda ahí con un brazo y anda en política. Y si no soy yo, voy a llevar a Carolina. Entonces, aquí hay una cultura que es como la vida misma. Si yo no puedo hacia el futuro, me expreso a través de mi hijo. Así es. Búscate todos los caciques. Vicente Sánchez Baré, pues Sí, tú lo has subido. Vicentico, sí. O sea, tú lo buscas. Amable Arista. No. Tiene a Karina, Monchi, pero allá para en Karina Santiago. y al hijo. Monchi, Sí. al hijo también. Al hijo también. Carlos Amarante Baré, por igual. Por O sea, igual. Tú te pones a buscar la política aquí. Leonel Tú dices, Omar. pero tú te pones a buscar la política y tú dices, ¿a quién pensionamos? Porque que si él no va, vale criollo. Digo yo. Entonces usted me da eso como pie de amigo. Lo que es que al presidente yo no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Ok. Su reforma no sé. Y yo le hago un pedido a él. Por favor. De que trate de que estos 4 años tengan el sello de él, porque lo pasado eran una continuidad de cosas que él no. Y el tema de los aspirantes internos del PRM, que él ha dicho que no va y que no va y que no va, y esto ha desatado una lucha interna temprano. ¿Qué opina Félix Rodríguez al respecto? Bueno, esa es la generalidad de la sociedad dominicana. La gente aquí pasa unas elecciones y está aspirando al otro día. Eso no es en el PRM. Pasa las elecciones y al otro día tienen aspiraciones. Entonces, en el PRM, primero, tiene que construir una obra de gobierno. 4 años no son suficientes para tú establecer una obra sólida de gobierno, sobre todo yo que no tiene un sello particular, ya lo he dicho aquí. Y entonces allá hay mucha gente que tiene aspiraciones
Pero yo entiendo que el gran problema de nosotros los dominicanos es que todo el mundo cree que puede ser presidente. Y una vez Jaime David me decía a mí que los 11 millones de habitantes, incluso los haitianos que nos visitaban, aspiraban a ser presidente. Y eso es un problema. En ese caso, es un problema. Déjeme entrar de inmediato, como pide amigo, entonces, al partido que queda en la segunda posición, encabezando lo que es la oposición en República Dominicana con un sólido 30%, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Sí. Leonel Fernández, que ha sido reivindicado después de todo lo que ha pasado, pero que tiene ahora un tema. Y es que con el nivel de heroicidad con que Omar Fernández gana las elecciones, tiene una dicotomía en donde decía Eduardo Sarlobatón que no se identifica clara la oposición en su cabeza. Si es Leonel o es Omar. ¿Qué opina usted? Bueno, lo primero que Omar tiene que ser inteligente y no dejarse llevar. Eso es lo primero, ser inteligente y ver la historia cercana. Yo le pongo 5 ejemplos solo de la República Dominicana. ¿Quién iba a pensar en este país que Orlando Jorge Mera no iba a ser presidente? Sí. En el momento en que Orlando le gana la Secretaría General a Guido, sí, apoyado por Hipólito y cosas, Luis no estaba en la agenda política. Ni siquiera. Ni siquiera. Orlando Jorge Mera era la estrella naciente. Atuay de Can. Atuay de Can, para más decir, todavía había rumores de su relación hasta con el doctor Balaguer. Así es. ¿Qué le faltaba a Atuay? Desde belleza a condiciones políticas. Sí, te lo tenía todo. No fue presidente. No fue. Guido Gómez Mazara, que lo puede ser todavía, sí, mi hermano Guido. Tiene todas las condiciones políticas. Pero cuando ya políticas. Guido era figura, Luis ni existía. Cuando Guido era figura, cuando Guido Gómez Mazara era una figura, no estaba ahí. No lo estaba. Sí. Y yo te menciono, vamos a ver, vámonos para el área de voz. Felucho Jiménez. El Felucho Jiménez del 94. Santísimo. Una estrella en el firmamento, sí, la presión a Juan Bo con Felucho. Felucho tenía de todo. Sí. Vicente Bengoa, el economista en el estrato. Wow. Leonel Fernández y Danilo estaban en la agenda. No, ni siquiera. Ni siquiera. Esa en el Sidamar Molejo, Mapuy. O sea, ¿dónde estaba Leonel Fernández? ¿Dónde estaba Leonel Fernández? No existía, lo que era Héctor Olivo ahora. Leonel Fernández era lo que era Héctor Olivo en el 90. Alguien que había ganado 2 veces una diputación en Juan Bol y no se la dio. Y dio. Entonces, en política, la política es una carrera, no una elección. La política se construye, se gana, se va creando el liderazgo y se tiene. Debe de ser Leonel Fernández el candidato en 2028. Es que nadie puede decir quién va a ser candidato. Es que yo le dije a usted ahorita que la política, esto comenzó de nuevo, esto es un año nuevo. Ahora, si esta República Dominicana, y aquí hablo de verdad, tiene, una vez Guido le preguntaron, Leonel Fernández, el hombre que ha hecho la transición de un país en el corto tiempo más, en el mayor corto tiempo. Si tú eres un analista de la política, si aquí hay un héroe, si aquí hay un líder, pues Peña Gómez se llama de masa y electoral es Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene 4 años que divide al partido más grande que ha tenido América Latina en porcentual, partiendo del porcentual de Danilo. Divide el PLD, se va y construye una fuerza política. No tiene tiempo ni de hacer congreso porque la Fuerza del Pueblo lo que tiene es un congreso ideológico, pero congreso, ahí no hay autoridad electa. En la Fuerza del Pueblo lo que hay es todo el mundo provisional. Y ese Leonel Fernández, 4 años después, un partido en el poder, porque Luis y Hipólito no estaban en el poder cuando se fueron de Miguel. Leonel estaba en el poder. Así es. Y el PLD era el partido y Danilo Medina era el presidente. Divide el PLD y 4 años después, 30%. Triplica. Eso es una locura. Si tú analizas lo que es un liderazgo de verdad, sólido, Leonel Fernández. Entonces, Omar Fernández, ¿qué es Omar Fernández? El hijo del presidente Leonel Fernández. El fenómeno que acaba de ganar. La referencia. La referencia. Vámonos al Distrito Nacional. Para que nosotros... ¿Quiénes han sido fenómenos en el Distrito Nacional? Y luego han sido presidentes. Milagros Ortiz. ¿Quién ha sido más fenómeno que Milagro en ese momento? Milagro no pudo ser presidente. Jacobo Masluta. Jacobo Masluta, pero lo que hablamos ahorita. Sí. Jacobo tenía todo. No pudo ser presidente de la República. El Jacobo. Es la verdad. Pero fuera de Jacobo, Roberto Salcedo. Sí, porque aquí hay gente. Aquí hay gente. Era la tercera figura. Pero no se lo ve. Señores, lo que es Roberto. Aquí no hay un alcalde que transformara la ciudad de Santo Domingo como Roberto. Y la valoración. ¿Cómo lo encontró? Todo, y la valoración de Roberto. En el cielo. ¿Dónde está Roberto Salcedo? Así es, hermano. ¿Dónde está Roberto Salcedo? Entonces, Omar tiene que verse en esos espejos. Por eso dice Fernando Fernández, compañero suyo de partido, que no es momento de Omar en el 28. No, eso no se puede decir tampoco. Tampoco. Es una locura. ¿Pero qué hombre es ese? Pero es una locura. Pero venga acá, Félix Rodríguez, ¿cómo la cosa? Que los escenarios parten de cero. Si Luis Abinader hace una reforma fiscal y esa reforma fiscal genera crisis, no puede ser Omar. Porque la gente te va a pedir un hombre de experiencia. Eso tiene sentido. No, que aquí no entramos en una crisis económica y política. ¿A quién van a pedir los empresarios? A mí, a usted.
Van a pedir un relevista. La experiencia, las van ganas. a pedir un relevista que Volvamos para adelante. Van a pedir un relevista que sepa ponchar. Sí. Digo yo. Entonces, ahora, si el proceso es light, ya es distinto. Ok. Entonces, la fuerza del pueblo no puede cerrarse a nada. La fuerza del pueblo tiene su líder, el líder más grande, post Peña Gómez y Balaguer, que tiene la República Dominicana. Los hechos lo dicen. No se puede apresurar ni a descartar a nadie, ni a sacar a nadie. Entonces, tiene que hacer un congreso de calidad sin excluir a nadie, que mezcle las dos generaciones. Okay. Porque ahí ya el presidente Leonel Fernández tiene que jugar un papel preponderante en que la fuerza tiene que mezclar las dos generaciones. Le pongo punto a la fuerza del pueblo esperando que se adapte a con las circunstancias. Digan entonces, paso con usted brevemente al PLD. El PLD, que de haberlo tenido todo, lo perdió todo y queda relegado en un 10% prácticamente. ¿Qué futuro le ve usted al PLD en donde piden la cabeza de Danilo, después que no, Congreso? ¿Cómo ve Félix Rodríguez el PLD? Bueno, el PLD tiene una situación que hace mucho debió haber hecho la reforma que tenía que hacer. Porque el PLD hizo una reforma, pero con lo mismo. Y eso no es reforma. Eso no es reforma. Eso no es reforma. Y yo siempre dije, el presidente, y aquí me meto en eso ya como comentarista, yo dije, el presidente del PLD debe ser Jaime David, el candidato Francisco Domínguez Brito. Interesante. Eso yo decía. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú sales del gobierno, ¿qué viene sobre ti? Cuestionamiento. Todo, claro. Y si tú eres el que encabeza el gobierno, entonces se lo transfiere el partido. Se lo transfiere. Eso es así. Pero, Danilo, entonces yo entendí que no jugó el papel que jugó Leonel en el 2000. Uh-huh. Ahí tú me dices, ¿cuál? Si mi entorno no lo persiguen a mí, yo también voy a poner la cabeza. Claro. No, y fue allá. Leonel fue a la Procuraduría. Entonces, si el presidente asumía eso, él tenía que asumir eso. Pues no lo asumió. Entonces, pero aquí estamos hablando de política. Claro. Entonces eso lo generaba debilidad. Claro. Entonces, si el tema era cuestionamiento de corrupción, por alguna razón, que yo no soy quien para hacerle juicio a nadie, entonces el candidato, ¿quién era la persona que está menos cuestionada ahí? Francisco Domínguez Brito, que se ve como un hombre católico, fuera de serie, sin un peso, es el candidato. Jaime David, que anda en el mirador brincando, que la gente lo ve como un hombre inocente, que de hecho lo es un presidente. Estoy hablando de idea. ¿Tú sientes que Abel no era el candidato adecuado para esa coyuntura del PLD? Yo creo que no. Y pienso que también él cometió algunos errores porque Abel surge con un grupo de gente y ese grupo de gente rompen con mi hermano Abel. ¿Usted fue el que me dio ese criterio? Sí, claro que sí. Porque es que Abel gana con Domingo Contreras, con Rafael Hidalgo, con Emerson Vegaso, gana con Gustavo Sánchez, gana con un grupo de rebeldes. Entonces antes se discutaron con él. De una vez. Entonces, yo soy de lo que digo, si mi partido coloco un jefe de campaña como Francisco Javier, que Francisco Javier, cuando renuncia de Abel, esa carta que Francisco Javier hace, es una carta para universidad. Así es. Esa carta para universidad. Lo dice todo. No, esa carta lo dice todo. Ese mismo día yo le hubiese entregado la candidatura al partido. Ahí mismo. Pero del mismo día. Pero el mismo día. Pero yo no hubiese caminado 2 segundos. 2 segundos. No, ahí mismo. Pero cuando una persona que ha ganado 6 elecciones en la República Dominicana, con el estatus que tiene Francisco Javier y la recomendación y la reputación de campaña que tiene Francisco Javier, públicamente te hace una carta. O sea, una sanción. En un partido como el PLD que discutía todas esas cosas internamente. Claro. Sí. Yo te la entrego el mismo día. Y finalmente, porque esas son heridas de las que tú no te reparas. Claro. Y finalmente, Félix Rodríguez, el presidente del PLD, Danilo Medina, dijo ya en el tramo final de la campaña que el partido que quedaba tercero iniciaba su proceso de extinción. Al PLD quedar tercero, ¿inició el PLD su proceso de extinción? Nada definitivo. Los partidos construyen su futuro. Ahora, lo construyen con buenos planes, con un liderazgo de calidad y con liderazgos emergentes. Muchas veces, yo digo, Danilo tiene todas las condiciones de liderazgo, lo tiene Danilo, lo tiene Leonel, lo tiene Luis. Por eso yo me atrevería a pronosticar aquí, que no dudes tú, que esos sean los 3 candidatos del 28. ¿Incluyes a Danilo? ¿Incluyes a Luis? No lo descarte. ¿Cómo? No descarte en la República Dominicana nada. Pero no lo descarte nada, Por eso un amigo mío, que David ya ganó, que fulano te ganó. Yo me encontré y yo le dije, óyeme, y yo conozco al de Promesia, Adolfo Pérez. Y Adolfo Pérez es un personaje frío que visita a la gente, que le llega a la gente. Digo, en política nada está construido. Tú no sabes si Adolfo va a ser el candidato del 28. Una idea de lo que yo te quiero decir. Entonces, yo no sé, yo no me atrevo a decir que Luis va a reformar una cosa. ¿Para qué Luis quiere ver a Leonel y para qué quiere ver a Danilo?
¿Para qué? Yo digo. Y el presidente dice, bueno, Leonel tiene que recibirlo, pero el presidente no tiene ni el anteproyecto de constitución, porque lo acaba de mandar a hacer, ni tiene en su mano tampoco el anteproyecto de la reforma en ese entonces de la reforma fiscal. ¿Para qué lo quiere ver? Finalmente, Félix Rodríguez, hay aspiraciones dentro de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Vas a aspirar a secretario general, a presidente de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué va a hacer Félix Rodríguez? No, yo pienso que la Fuerza del Pueblo tiene su presidente. Y eso está fuera de discusión, que es el líder de este país, el presidente Leonel Fernández. No voy a buscar candidatura, pero sí voy a apostar porque una persona bochista de la generación nuestra sea secretario general. Eso sí. No lo seré yo. Ese perfil se me parece como a Franklin Rodríguez. Puede ser Franklin, puede ser Crespo, puede ser Manuel Crespo. Puede ser Crespo, puede ser Demóstenes Martínez. Demóstenes muy bueno. Puede ser. Ahí hay mucha gente importantísima de la generación nuestra que yo entiendo que el presidente Leonel Fernández debe permitir un proceso abierto y democrático y que se escoja una generación bochista mezclada. Excelente. Hermano querido. Pero gracias. Con la candidatura mía, yo no aspiré ahora. Yo producto de la alianza, yo solté a tiempo. Yo sé que usted soltó, hizo lo que no hizo Abel Martínez. Con esto despedimos a nuestro gran amigo Félix Rodríguez, quien es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y ex candidato a senador de Compostela de Azua. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.